Las caricaturas que marcaron nuestra infancia esconden más de lo que imaginas. Bajo sus colores vibrantes y sus historias aparentemente inocentes, se ocultan secretos que nunca sospechaste. Desde teorías desconcertantes sobre la verdadera paternidad de personajes icónicos, hasta revelaciones impactantes de tramas que conectan mundos animados, te llevará a explorar el lado oculto de las series que creías conocer, para cuestionar todo lo que dabas por sentado, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que miras estas historias clásicas. Número 1. Problemas paternales en Los Simpson. Desde su estreno en 1989, Los Simpson se ha consolidado como una de las series animadas más icónicas. Sin embargo, los misterios y teorías detrás de algunos personajes han mantenido a los fanáticos debatiendo durante décadas. Uno de los enigmas más comentados es el de Ralph Wiggum, el peculiar hijo del jefe de policía Clancy Wiggum, conocido por sus frases inocentes y excéntricas. La teoría que ha ganado popularidad sugiere que Ralph no es hijo biológico de Clancy, sino de Eddie, uno de los oficiales de policía de Springfield. Este planteamiento se basa en el evidente parecido físico entre Ralph y Eddie, quienes comparten peinados similares y ciertas expresiones faciales. Por otro lado, Ralph no parece haber heredado ninguno de los rasgos de su supuesto padre oficial, Clancy Wiggum. El episodio Lisa the Boy Scout trajo este debate a la luz cuando presentó una escena donde Clancy confronta a Eddie sobre los rumores. Aunque este momento alimentó las especulaciones de los fanáticos, se aclaró que el episodio no forma parte del canon de la serie, dejando el misterio sin resolver. El contexto detrás de estas teorías también es un reflejo de cómo Los Simpson ha desarrollado su narrativa a lo largo de los años. Los guionistas han demostrado una habilidad excepcional para jugar con la ambigüedad, dejando cabos sueltos que invitan al público a interpretarlos. Esto no solo fomenta discusiones en la comunidad de fanáticos, sino que también da profundidad a personajes que, a simple vista, pueden parecer unidimensionales. Además, el caso de Ralph Wiggum pone de manifiesto cómo los guionistas emplean el humor para abordar temas más serios, como la paternidad y las relaciones familiares. Aunque presentado de manera ligera, el cuestionamiento sobre la paternidad de Ralph ofrece una perspectiva interesante sobre los lazos familiares en un entorno satírico como Springfield. Esta teoría ha trascendido el ámbito de los fanáticos para convertirse en un fenómeno cultural. Desde memes hasta análisis detallados en foros y redes sociales, la pregunta de quién es el verdadero padre de Ralph sigue generando conversaciones. Aunque los creadores de la serie no han dado una respuesta definitiva, su silencio alimenta la imaginación de los espectadores. Número 2. El ahorro de dedos animados. Desde los primeros días de la animación, los artistas enfrentaron el desafío de equilibrar creatividad y presupuesto. Dibujar personajes requería tiempo, esfuerzo y recursos económicos significativos. Fue entonces cuando los animadores descubrieron un pequeño truco que revolucionó la industria: eliminar un dedo de las manos de los personajes. Así nació la característica de los 4 dedos, un detalle que se convirtió en estándar en la mayoría de las caricaturas. La razón detrás de esta decisión era simple: dibujar menos dedos ahorraba tiempo y dinero. En los años 20 y 30, cuando los estudios de animación apenas comenzaban, cada cuadro tenía que ser dibujado a mano, y reducir detalles complejos significaba agilizar el proceso. Walt Disney, por ejemplo, comentó que si Mickey Mouse tuviera 5 dedos, sus manos parecerían racimos de plátanos. Este cambio no solo facilitó el trabajo, sino que también contribuyó a la estética icónica de los personajes animados. El uso de guantes blancos también desempeñó un papel crucial en esta simplificación. En una era en la que la televisión y el cine eran en blanco y negro, los guantes permitían un contraste visual claro entre las manos y el cuerpo de los personajes. Además, los guantes añadían un toque de humanidad a figuras como Mickey Mouse, un pequeño detalle que ayudó a los espectadores a conectar emocionalmente con estos personajes. El ahorro de detalles no se limitó a las manos. La simplificación se extendió a otras áreas, como el diseño de personajes. Los animadores buscaban formas de hacer que los personajes fueran reconocibles y expresivos, sin recurrir a complicados patrones o texturas. Por ejemplo, Úrsula, la villana de La Sirenita, tiene solo 6 tentáculos en lugar de los 8 típicos de un pulpo. Esto no solo facilitaba el proceso de animación, sino que también reducía los costos asociados. Hoy en día,
Aunque la tecnología ha avanzado enormemente, algunos de estos trucos persisten. La estética simplificada de los primeros días de la animación se ha convertido en un elemento estilístico que define a muchas caricaturas modernas. Además, el diseño con menos detalles permite a los animadores concentrarse en lo esencial, contar historias memorables que capturen la imaginación del público. La decisión de reducir un dedo no fue solo una medida práctica, sino también una elección creativa que definió generaciones de personajes. Desde Mickey Mouse hasta Homero Simpson, los 4 dedos en las manos de los personajes se han convertido en un símbolo de la magia de la animación. A través de esta solución ingeniosa, los animadores lograron superar los desafíos iniciales y establecer un legado visual que sigue cautivando a espectadores de todas las edades. Número 3. Cuellos prácticos en Hanna-Barbera. En los años 40 y 50, el mundo de la animación experimentaba una rápida expansión. Los estudios Hanna-Barbera, responsables de clásicos como Los Picapiedra y Scooby-Doo, se destacaron por su enfoque innovador en el diseño de personajes. Una de sus estrategias más ingeniosas fue el uso de cuellos y accesorios para optimizar el proceso de animación. El truco era sencillo pero eficaz. Añadiendo elementos como collares, corbatas o lazos alrededor del cuello de los personajes, los animadores podían separar visualmente las cabezas de los cuerpos. Esto les permitía animar solo las cabezas mientras mantenían los cuerpos estáticos, reduciendo significativamente la cantidad de dibujos necesarios para cada escena. En personajes como Fred Flintstone, no solo complementaba su apariencia, sino que también era un recurso práctico para economizar tiempo y dinero. Esta técnica no solo agilizó la producción, sino que también permitió a Hanna-Barbera crear series con presupuestos más ajustados sin sacrificar la calidad. Con este método, lograron producir programas en menos tiempo y a costos más bajos que sus competidores, marcando una nueva era en la animación televisiva. El impacto de esta estrategia se extendió más allá de Hanna-Barbera. Otros estudios adoptaron ideas similares, como el uso de patrones repetitivos en los fondos para reducir la necesidad de dibujar escenarios detallados en cada cuadro. Sin embargo, Hanna-Barbera se consolidó como pionero en encontrar un equilibrio entre creatividad y eficiencia. Los avances tecnológicos han eliminado muchas de estas limitaciones, pero el legado de las soluciones prácticas de Hanna-Barbera perdura. Su enfoque no solo cambió la forma en que se hacían las caricaturas, sino que también permitió que series animadas se convirtieran en un elemento esencial de la televisión familiar. Los cuellos animados son un recordatorio de cómo la innovación puede surgir de las restricciones y cómo pequeños detalles pueden transformar la industria para siempre. Número 4. ¿Por qué los Simpson son amarillos? Cuando pensamos en los Simpson, lo primero que viene a la mente es su color amarillo brillante. Este rasgo distintivo no es solo una elección estética al azar, sino el resultado de una serie de decisiones inteligentes diseñadas para hacer que los personajes fueran inolvidables y se destacaran en la televisión. Pero, ¿por qué exactamente amarillo? La historia de los Simpson comienza con Matt Groening, quien creó la familia mientras esperaba una reunión con el productor James L. Brooks en 1985. En lugar de adaptar su tira cómica La vida en el infierno, Groening decidió crear algo nuevo y rápido. Así nacieron Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, inspirados en su propia familia. Sin embargo, Groening les dio un diseño único para diferenciarlos del resto de los personajes animados en televisión. El color amarillo fue una decisión estratégica. En los años 80, las caricaturas solían tener tonos de piel más tradicionales o colores intensos como el azul. El amarillo, en cambio, ofrecía un equilibrio perfecto. Era lo suficientemente llamativo para captar la atención de los espectadores al cambiar de canal y lo suficientemente único como para asociarlo exclusivamente con los Simpson. Además, en la televisión de la época, los colores vibrantes eran cruciales para destacar en las pantallas de tubo, donde los matices podían perderse fácilmente. Otro factor detrás del amarillo es su capacidad para funcionar como un color híbrido. Los diseñadores de personajes se enfrentaron al desafío de crear figuras memorables que fueran fáciles de animar. El cabello de Bart, Lisa y Maggie, por ejemplo, no tiene una línea divisoria clara que lo separe de su piel. Esto podría haber complicado la animación si se hubieran elegido tonos tradicionales. El amarillo resolvió este problema,
ya que podía representar tanto el cabello como la piel de manera cohesiva, eliminando la necesidad de detalles adicionales. Además del aspecto práctico, el amarillo tiene un efecto psicológico en los espectadores. Es un color asociado con la energía, la alegría y la creatividad, características que definen el espíritu de la serie. Al combinar este tono con un diseño minimalista y exagerado, los Simpson se convirtieron en un icono visual que es inmediatamente reconocible en cualquier parte del mundo. El diseño de los Simpson también fue intencionalmente peculiar para diferenciarlos del resto de los habitantes de Springfield. Los cortes de cabello puntiagudos de Bart y Lisa, el peinado colmena de Marge y las formas redondeadas y simplificadas de los personajes los hacen destacar como los protagonistas. Mientras que otros personajes secundarios tienen diseños más convencionales, la familia Simpson se asegura de permanecer en la memoria colectiva. A lo largo de más de 3 décadas, el amarillo se ha convertido en sinónimo de los Simpson. Su elección inicial no solo fue práctica y memorable, sino que también estableció un estándar para cómo el diseño inteligente puede definir una serie. Al final, ese tono amarillo brillante es mucho más que un color. Es un símbolo del ingenio y la creatividad detrás de una de las series más influyentes de todos los tiempos. Número 5. Scooby-Doo, un extraterrestre Anunnaki. Desde su debut en 1969, Scooby-Doo ha sido una figura icónica en el mundo de los dibujos animados. Junto a la pandilla Misterio a la Orden, ha resuelto cientos de casos y enfrentado a innumerables villanos disfrazados. Sin embargo, en la serie Scooby-Doo Mystery Incorporated de 2010, el amado gran danés fue objeto de una revelación impactante. Scooby podría no ser un simple perro parlante, sino un extraterrestre interdimensional conocido como Anunnaki. En esta serie, los Anunnaki son presentados como una raza alienígena que visita la Tierra durante eventos cósmicos especiales, como el fenómeno de Nibiru, que ocurre cada miles de años. Según la trama, estas criaturas no poseen una forma física propia y al cruzar al mundo terrenal, necesitan habitar cuerpos de animales. Esto explica la existencia de criaturas mitológicas y seres sensibles en la narrativa del programa. Uno de estos seres no es otro que Scooby-Doo. La revelación de que Scooby es un Anunnaki introduce una dimensión completamente nueva al personaje. No solo es el adorable compañero de Shaggy, sino también un ser de gran poder y misterio. Según la serie, algunos Anunnaki son benevolentes, mientras que otros tienen intenciones malignas. Esto deja abierta la posibilidad de que Scooby sea una fuerza positiva, aunque la serie juega con la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Esta teoría ofrece una nueva interpretación del universo de Scooby-Doo. La idea de que un extraterrestre elige habitar un perro para interactuar con los humanos añade profundidad a una historia que, durante décadas, se centró en misterios terrenales. Además, plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué Scooby eligió a Shaggy y la pandilla? ¿Cuál es su propósito final en la Tierra? El episodio también incluye referencias a la mitología real de los Anunnaki, una civilización mencionada en textos antiguos de Mesopotamia, lo que añade una capa de complejidad para los espectadores más adultos. Esta mezcla de ciencia ficción, historia y humor típico de Scooby-Doo resulta en una narrativa cautivadora que va mucho más allá de las travesuras habituales del grupo. Aunque la revelación de Scooby como Anunnaki fue exclusiva de esta serie y no forma parte del canon oficial, dejó una huella significativa en los fanáticos. Las discusiones en foros y redes sociales no tardaron en surgir, con teorías que intentaban conectar esta idea con episodios clásicos y películas de la franquicia. En el corazón de esta trama, Scooby-Doo sigue siendo el personaje querido que siempre hemos conocido. Su valentía, humor y lealtad permanecen intactos, pero la idea de que sea un ser interdimensional agrega un nuevo nivel de intriga. Lo que comenzó como una revelación inesperada en una serie derivada, se convirtió en uno de los giros más memorables de la franquicia, demostrando que incluso los dibujos animados más clásicos pueden sorprendernos con sus secretos ocultos. Número 6. La conexión entre Frozen y Tarzán. En el vasto universo de las teorías de Disney, una de las más fascinantes une las historias de Frozen y Tarzán. Según esta teoría, Elsa y Anna de Frozen tienen un hermano menor, Tarzán. Aunque parezca una idea sacada de la imaginación de un fan, esta conexión tiene raíces más profundas, ya que fue planteada por Chris Buck, codirector de ambas películas. La teoría comienza con los padres de Elsa y Anna, quienes zarpan en un barco antes de que el naufragio acabe con su vida.
O al menos eso es lo que se cree en Frozen. Según Buck, los reyes de Arendelle en realidad sobrevivieron al naufragio y llegaron a una isla selvática. Allí, tuvieron un hijo antes de ser atacados fatalmente por un leopardo. Este niño, huérfano y solo en la jungla, fue criado por simios. Sí, esa es exactamente la historia de Tarzán. La conexión no es del todo descabellada. Ambas películas muestran familias reales en momentos de crisis, y la idea de que los padres de Elsa y Anna tuvieron un destino diferente añade una capa de profundidad a ambas narrativas. Además, Frozen ya ha mostrado vínculos con otras películas de Disney. Por ejemplo, Rapunzel y Flynn Rider de Enredados hacen un cameo en la coronación de Elsa, lo que demuestra que los mundos de estas películas están conectados. Sin embargo, la teoría también tiene detractores. Los más críticos señalan inconsistencias en los periodos de tiempo y las ubicaciones geográficas. Mientras que Frozen se sitúa en un mundo de fantasía inspirado en Escandinavia, Tarzán tiene lugar en una jungla tropical, posiblemente en África. Además, las diferencias en el diseño de los personajes dificultan que ambos universos encajen de manera perfecta. A pesar de esto, Chris Buck ha explicado que la teoría es más una idea divertida que un elemento oficial del canon de Disney. Según él, plantearla fue una forma de explorar cómo las historias pueden estar interconectadas de maneras inesperadas. Este tipo de especulación es algo que Disney fomenta en su base de fanáticos, ya que crea conversaciones y mantiene a las audiencias interesadas en las películas. Imaginemos por un momento que esta teoría es real. Esto significaría que Elsa y Anna no solo tienen un hermano, sino que también comparten un linaje de supervivientes extraordinarios. Tarzán, con sus habilidades para comunicarse con animales y adaptarse a su entorno, complementaría perfectamente los poderes mágicos de Elsa y la valentía de Anna. Independientemente de si la conexión es real o no, esta teoría ha capturado la imaginación de los fanáticos de Disney. La idea de que los mundos de Frozen y Tarzán estén entrelazados es un recordatorio de que las historias pueden trascender sus límites originales y encontrar nuevas formas de inspirar y entretener. Ya sea como una simple teoría o como un detalle deliberado, esta conexión muestra el poder de la narrativa para conectar incluso los hilos más inesperados. Número 7. El código oculto, A113 en Pixar. Si eres fanático de las películas de Pixar, probablemente hayas notado el misterioso código A113 que aparece en casi todas ellas. Este pequeño detalle, que ha generado especulación entre los espectadores, no es una referencia aleatoria ni un mensaje subliminal, sino un homenaje al lugar donde comenzó la magia de Pixar. El código A113 se refiere a una sala de clase en el Instituto de Artes de California, también conocido como CalArts. Este instituto, fundado con el apoyo de Walt Disney, se convirtió en el epicentro de la formación de algunos de los animadores más importantes de la industria. Figuras como John Lasseter, Pete Docter, Brad Bird y Andrew Stanton, quienes más tarde se convertirían en pilares fundamentales de Pixar, comenzaron sus carreras allí. En esa sala, A113, los estudiantes aprendían los fundamentos de la animación, desde los principios básicos del movimiento hasta cómo contar historias visuales de manera efectiva. Para ellos, esa aula no era solo un espacio físico, sino un símbolo de su pasión por la creatividad y la colaboración. Cuando estos animadores comenzaron a trabajar en proyectos más grandes, llevaron consigo el deseo de rendir homenaje a sus humildes inicios. Brad Bird fue quien introdujo la tradición del A113 en sus trabajos, comenzando con la tostadora valiente en 1987. Más tarde, cuando Bird, Lasseter y otros exalumnos de CalArts se unieron a Pixar, el código se convirtió en un sello distintivo en sus películas. Aparece de diversas formas, como el número de la placa de un auto en Toy Story, como un número de modelo en Wall-E, o incluso como un código en una puerta en Monsters, Inc. Pero, ¿por qué seguir utilizando este código? La respuesta es simple. Para estos animadores, A113 representa una conexión con sus raíces y un recordatorio de lo lejos que han llegado. También es una forma de inspirar a las nuevas generaciones de artistas a soñar en grande, recordándoles que incluso los proyectos más pequeños pueden tener un impacto significativo. El código ha trascendido a Pixar, apareciendo también en películas de Disney y otros estudios donde trabajaron estos exalumnos. Su presencia se ha convertido en un juego para los fanáticos, quienes disfrutan buscando el A113 escondido en cada nueva película.
Esta interacción añade una capa de entretenimiento y conexión para los espectadores, que se sienten parte de un secreto compartido. Más allá de su simbolismo, Asiento 13 es un testimonio de cómo los pequeños detalles pueden enriquecer una narrativa. Este código es un tributo a la camaradería, el aprendizaje y el amor por la animación. Cada vez que aparece en pantalla, recuerda a los fanáticos que detrás de cada película hay un equipo de personas apasionadas, comprometidas con crear historias que trasciendan el tiempo y las generaciones. Número 8. La biología real de Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es una de las películas más queridas de Pixar, una conmovedora historia sobre un padre que recorre el océano en busca de su hijo perdido. Sin embargo, si se analizara la trama bajo la lente de la biología marina, la película sería mucho menos apta para niños. Esto se debe a las sorprendentes características reproductivas de los peces payaso, que añaden un giro inesperado a la historia. En la naturaleza, los peces payaso son hermafroditas secuenciales, lo que significa que todos nacen biológicamente machos, pero tienen la capacidad de transformarse en hembras cuando la jerarquía del grupo lo requiere. Este cambio ocurre si la hembra dominante muere, como sucede con Coral, la madre de Nemo, en la escena inicial de la película. Según las reglas de la biología, Marlin, el padre de Nemo, habría asumido el papel de la hembra reproductora tras la muerte de Coral. Esto implica que, en lugar de buscar a su hijo, Marlin habría cambiado de sexo, y en un giro aún más sorprendente, habría formado una nueva relación reproductiva con Nemo, quien permanecería como el macho dominante del grupo. Aunque esta dinámica es completamente normal en el mundo de los peces payaso, presenta una realidad bastante distinta de la cálida relación familiar que vemos en la película. La razón detrás de este comportamiento se debe a la estructura social de los peces payaso. Viven en anémonas en pequeños grupos liderados por una hembra dominante, seguida por un macho reproductor. El resto del grupo consiste en machos subordinados que esperan su turno para ascender en la jerarquía. Este sistema asegura la supervivencia y estabilidad del grupo, pero también crea situaciones que desafían nuestra comprensión tradicional de las relaciones familiares. Aunque Pixar no incorporó esta realidad biológica en Buscando a Nemo, la película sigue siendo un testimonio de cómo las historias pueden inspirarse en la naturaleza mientras conservan un enfoque accesible para las audiencias más jóvenes. La elección de ignorar este aspecto biológico fue, sin duda, una decisión consciente para mantener el tono conmovedor y familiar de la historia. Sin embargo, la biología de los peces payaso ha sido objeto de discusión entre los fanáticos y biólogos marinos, quienes han utilizado la película como una oportunidad para educar sobre las fascinantes complejidades de la vida marina. Esto añade una capa de interés para los adultos, quienes pueden explorar las verdades científicas detrás de la narrativa de Pixar. A pesar de las licencias creativas, Buscando a Nemo logró capturar la esencia de la relación entre un padre y su hijo, mostrando valentía, amor y resiliencia en un mundo lleno de desafíos. La historia de Marlin y Nemo sigue siendo un recordatorio de cómo la animación puede combinar entretenimiento con exploración de temas universales, incluso si omite algunos detalles biológicos que podrían cambiar radicalmente la percepción de la trama. Número 9. La metáfora ambiental en Bob Esponja. Desde su debut en 1999, Bob Esponja ha sido sinónimo de diversión absurda y aventuras marinas. Sin embargo, bajo su superficie colorida y sus bromas extravagantes, algunos fanáticos creen que la serie contiene un mensaje mucho más profundo, una metáfora ambiental que expone los problemas del cambio climático y la contaminación marina. Según esta teoría, cada personaje principal de Bob Esponja simboliza un aspecto específico de los problemas medioambientales y sociales que afectan al océano. Por ejemplo, Bob Esponja, que se asemeja más a una esponja de cocina sintética que a una esponja marina real, representa la contaminación causada por los productos fabricados por el hombre. Su personalidad optimista y trabajadora podría ser vista como un intento desesperado de mantener un ambiente positivo en un mundo que enfrenta desafíos ecológicos. Patricio, el amigo despreocupado de Bob Esponja, personifica la indiferencia generalizada de la sociedad hacia la degradación ambiental. Su actitud perezosa y su falta de interés por lo que sucede a su alrededor reflejan cómo muchas personas ignoran las consecuencias del cambio climático. Literalmente, vive bajo una roca, lo que lo convierte en una representación perfecta de este problema. Por otro lado, Don Cangrejo,
con su obsesión por el dinero y la avaricia, simboliza las grandes corporaciones que priorizan las ganancias sobre el bienestar del medio ambiente. Su restaurante, el Crustáceo Cascarudo, se encuentra en el centro de Fondo de Bikini, un lugar que algunos han interpretado como un área contaminada, donde las criaturas marinas sobreviven en condiciones difíciles. Incluso las casas de los personajes, que parecen ser silenciadores de automóviles, refuerzan esta idea de un hábitat construido con desechos humanos. Calamardo, el músico frustrado que trabaja contra su voluntad en el Crustáceo Cascarudo, representa el agotamiento y la apatía de las personas que intentan abogar por el cambio, pero se sienten atrapadas en sistemas que no valoran sus esfuerzos. Su descontento constante y su aislamiento social lo convierten en un símbolo de las luchas personales en un entorno que no favorece la creatividad ni el progreso. Más allá de los personajes, el entorno de Fondo de Bikini refuerza la teoría. Se cree que el nombre hace referencia al atolón Bikini, un sitio real en el Océano Pacífico que fue utilizado para pruebas nucleares. Esto podría explicar por qué las criaturas marinas del programa tienen características antropomórficas y comportamientos inusuales. Aunque los creadores de Bob Esponja no han confirmado esta interpretación, el propio Stephen Hillenburg, creador de la serie, era biólogo marino, lo que agrega peso a la posibilidad de que la serie contenga mensajes ambientales ocultos. Sin embargo, Hillenburg afirmó que su principal intención era entretener, no moralizar. Ya sea como una metáfora ambiental o simplemente como una caricatura hilarante, Bob Esponja sigue siendo una serie que trasciende generaciones. Su capacidad para inspirar debates sobre temas complejos demuestra cómo incluso los programas aparentemente simples pueden tener un impacto profundo, dejando a los espectadores preguntándose si hay más de lo que se ve a simple vista en Fondo de Bikini. Número 10. El reciclaje de animación en Disney. La magia de Disney ha cautivado a generaciones, pero incluso este gigante de la animación tiene sus secretos. Uno de los más sorprendentes es su práctica de reciclar animaciones de películas anteriores. Aunque algunos podrían verlo como una estrategia ingeniosa, otros lo interpretan como una medida desesperada en tiempos difíciles. Pero, ¿qué llevó a Disney a reutilizar sus propias escenas? La respuesta está en los años 70, una época de crisis para el estudio tras la muerte de Walt Disney en 1966. Con su líder visionario ausente, el estudio enfrentaba problemas financieros y una disminución en la calidad de sus producciones. Para ahorrar tiempo y recursos, los animadores comenzaron a reutilizar secuencias de movimiento de películas clásicas en nuevos proyectos. Este enfoque, conocido como rotoscopiado, permitió al estudio producir películas con presupuestos más bajos. Un ejemplo famoso de esta práctica es Robin Hood, de 1973. En esta película, los movimientos del Rey León de los Aristogatos y de Balú de El Libro de la Selva se reciclaron casi de forma idéntica. Incluso escenas de baile de Blancanieves y los 7 enanitos fueron adaptadas para Robin Hood. Aunque los personajes y escenarios cambiaban, los movimientos permanecían iguales, lo que resulta evidente cuando se comparan las películas. La decisión de reutilizar animaciones no solo fue económica, sino también una forma de mantener la esencia de Walt Disney en las producciones. Wolfgang Reitermann, director de Robin Hood y defensor de esta técnica, creía que aprovechar secuencias ya probadas ayudaba a preservar la magia que definía al estudio. Sin embargo, no todos los animadores estaban de acuerdo, ya que algunos consideraban que esta práctica limitaba la innovación creativa. El reciclaje de animación también aparece en otras películas. Por ejemplo, El Libro de la Selva comparte movimientos con Los Rescatadores, y las danzas de la Bella Durmiente fueron reutilizadas en La Bella y la Bestia. Esta técnica no solo reducía costos, sino que también aseguraba que las escenas resultaran visualmente atractivas, ya que se basaban en coreografías que habían funcionado anteriormente.